En abril de 2013, James Jimmy Schiffer desapareció repentinamente en Deltona, Florida. Las autoridades lanzaron una extensa investigación para encontrar al hombre de 36 años, pero todas las pistas resultaron infructuosas. No fue hasta que centraron su atención en una de sus vecinas que comenzaron a surgir pistas. Esta mujer desconocida fue descubierta gestionando sus finanzas en circunstancias sospechosas. Después de horas de intensos interrogatorios, la mujer finalmente admitió estar involucrada en la desaparición del hombre. Pero lo que más sorprendió al público fue la forma en que manejó la situación. Fue algo más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Comenzaron a surgir preguntas. ¿Cuál era la relación entre ellos? Especialmente considerando que Jimmy era un hombre casado. ¿Y qué pudo haber llevado a esta mujer a tomar una acción tan extrema? Acompáñanos mientras profundizamos en esta impactante historia. Y no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. En abril de 2013, la oficina del sheriff del condado de Volusia recibió una llamada reportando que James Jimmy Schiffer, de 36 años, no había tenido contacto con nadie desde el 2 de abril. El reporte fue hecho por Candy Medina, su pareja de muchos años y prometida. A medida que avanzaba la investigación, la policía supo que Jimmy Schiffer, de 36 años, trabajaba para una empresa de limusinas y fue visto por última vez en Blue Diamond Limousine, ubicada en Regent Drive en Deltona. Según informes, Jimmy fue visto por última vez regresando a casa en la noche del 2 de abril. Desde entonces, nadie había podido contactarlo. El 3 de abril, Candy recibió un mensaje enviado desde el teléfono de Jimmy. El mensaje decía que Jimmy enfrentaba dificultades financieras y que temporalmente no podría pagar sus deudas. Mencionaba que se mantendría incomunicado por un tiempo hasta que la situación se estabilizara. Aunque el mensaje provenía del teléfono de Jimmy, la familia de Candy se mostró escéptica. Cuestionaban no solo su inusual silencio, sino también la autenticidad del mensaje. Candy se sentó en silencio en el sofá de la sala, con los ojos llenos de preocupación mientras compartía su historia. Explicó que era la prometida de Jimmy. Aunque no se habían casado oficialmente, llevaban mucho tiempo juntos. Habían planeado casarse, pero debido a las presiones económicas, esos planes se habían pospuesto una y otra vez. En lugar de gastar en una gran boda, tenían que centrarse en cubrir las necesidades básicas del día a día. Con 3 niños pequeños, la vida no era nada fácil para Candy y Jimmy. Sin embargo, ella dijo que cada día hacían su mejor esfuerzo por mantener un hogar cálido y lleno de amor, incluso si su situación no era financieramente cómoda. La pareja vivía en una casa alquilada modesta y sus únicos ingresos provenían del trabajo de Jimmy como conductor de limusinas y una ayuda mensual. Jimmy trabajaba como chofer de limusina, a menudo haciendo turnos largos de día y de noche solo para llegar a fin de mes. Sin embargo, sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir el alquiler, comidas sencillas y los gastos esenciales de sus 3 hijos pequeños. Mientras Candy seguía compartiendo detalles sobre su vida juntos, los oficiales tomaban nota cuidadosamente de cada palabra. Podían ver que, a pesar de las dificultades, el vínculo entre Jimmy y Candy seguía siendo fuerte e inquebrantable. La policía también se aseguró de documentar detalles personales clave sobre la persona que estaban buscando. Información que Candy compartió de manera no intencionada durante la conversación. Según lo que recopilaron, el nombre completo del hombre era James Jimmy Schiffer, nacido el 3 de agosto de 1976 en Lancaster, Pensilvania. Era hijo de Thomas James Schiffer y Mary Losinski Schiffer. Jimmy creció en una familia llena de amor, un lugar donde siempre sintió el profundo cariño de sus padres y el estrecho lazo con sus hermanos. La familia Schiffer era conocida por su unión y fuerte sentido de unidad. Esta base desempeñó un papel clave en la formación de la infancia de Jimmy. Durante sus años escolares, Jimmy fue un estudiante destacado y asistió a Hoyt McCaskey High School, una institución muy reconocida en Lancaster. Jimmy no solo era buen estudiante, sino también muy talentoso en los deportes, especialmente en el béisbol. Era conocido como un atleta sobresaliente, con habilidades excepcionales en el campo, y siempre era uno de los jugadores clave en el equipo de su escuela. Estos años forjaron una imagen brillante y querida de Jimmy en la comunidad. A medida que fue creciendo, Jimmy volvió a encontrarse con Candy Medina, una amiga de la infancia. Su amistad floreció en amor,
y decidieron construir una vida juntos. Aunque no celebraron una boda formal, el amor entre Jimmy y Candy era evidente. Tuvieron 3 hijos poco después de comenzar a vivir juntos. Estos hijos eran fruto del cariño y afecto que compartían. Incluso en tiempos difíciles, su relación no era perfecta, pero estaba llena de calidez y cercanía familiar. En cuanto a su apariencia, Jimmy tenía ojos marrones, cabello castaño y varios tatuajes distintivos. Entre ellos estaban la palabra gringo en el lado derecho de su cuello, un símbolo de Metallica con temática musical en su pantorrilla y las letras NSC en su antebrazo. La policía consideró estos tatuajes como identificadores clave durante la investigación. Después de saber que no se podía contactar con Jimmy, su familia fue al apartamento de Candy para verificar la situación. Sus padres preguntaron de inmediato por su paradero y compartieron con los investigadores lo que sabían. Su padre recordó que Jimmy lo había llamado recientemente para pedir ayuda financiera. Pero cuando le preguntó por qué, Jimmy no dio explicación y terminó la llamada abruptamente. Los hermanos de Jimmy también mencionaron haber recibido mensajes de texto de él pidiendo dinero prestado. Sin embargo, cuando pidieron más información, él dejó de responder. Intentaron llamarlo varias veces después, pero nunca contestó nadie. Cuando se les preguntó si Jimmy había mostrado algún comportamiento inusual antes de perder el contacto, la familia solo pudo recordar lo extraño que fue que pidiera dinero de repente y luego desapareciera. Candy recordó que en los días previos a la desaparición de Jimmy, él solía llegar a casa más tarde de lo habitual y estaba visiblemente más irritable con la familia. Ella intentó hablar con él, creyendo que algo podría haber salido mal en el trabajo, pero sus esfuerzos se encontraron con frustración y silencio. Esto llevó a la policía a sospechar que algo preocupante estaba ocurriendo tras bastidores, dado que Jimmy pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo. Su lugar de empleo se convirtió rápidamente en el siguiente foco de la investigación. Los investigadores visitaron la empresa de limusinas donde trabajaba Jimmy Sheffer, con la esperanza de descubrir alguna pista relacionada con su repentina desaparición. Allí encontraron el vehículo que él usaba regularmente aún estacionado en el lote de la empresa. Sin embargo, tras realizar una búsqueda exhaustiva del coche, las autoridades no encontraron señales de nada sospechoso. Todo dentro del coche parecía normal. No había señales de lucha ni de juego sucio, señaló un oficial. Mientras continuaba la investigación, los detectives entrevistaron a los compañeros de trabajo de Jimmy en la empresa de limusinas. Sin embargo, la información obtenida fue limitada. La mayoría de ellos dijo que no eran particularmente cercanos a Jimmy y que no habían notado nada inusual en su comportamiento antes de que se perdiera el contacto. Lo describieron como un trabajador constante, que no mostraba señales de preocupación en los días recientes. Sin embargo, una persona que había interactuado con Jimmy más que los demás, un técnico de mantenimiento llamado John Brochu. Durante el tiempo que Jimmy trabajó en la empresa, Brochu fue responsable del mantenimiento del vehículo que él conducía regularmente. Sin embargo, su relación era tensa. Habían tenido varios enfrentamientos por cuestiones laborales. Durante una discusión acalorada, Brochu admitió que una vez amenazó a Jimmy en un momento de ira, pero insistió en que fue algo dicho en el calor del momento y que nunca tuvo intención de hacerle daño a nadie. Aún así, el día que Jimmy desapareció, Brochu compartió un detalle curioso. Afirmó haber visto a Jimmy subirse a un auto negro. Mientras pasaba cerca, escuchó a alguien dentro del vehículo instar a Jimmy a que se apurara y se subiera. Este testimonio llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Después de revisar la coartada y los registros de Brochu, las autoridades concluyeron que no tenía participación en la desaparición de Jimmy. Fue considerado testigo, no sospechoso. La policía también analizó los datos del dispositivo GPS instalado en la limusina que Jimmy conducía habitualmente, con la esperanza de que pudiera revelar alguna pista sobre sus últimos movimientos conocidos. Sin embargo, los resultados fueron inconclusos. Los datos no mostraban paradas inusuales ni desvíos de su ruta habitual. Todo parecía normal en el historial de viajes del vehículo, lo que solo profundizaba el misterio en torno a la repentina desaparición de Jimmy. Una semana después, aún no había pistas prometedoras. Mientras tanto, la familia de Jimmy se encontraba en una situación financiera desesperada. Sin ingresos, enfrentaban el riesgo de ser desalojados de su casa alquilada. Por primera vez, Candy se puso en contacto con los padres de Jimmy para pedir ayuda, prometiendo devolver el dinero una vez que llegaran los beneficios de Jimmy. Como parte de la investigación,
La policía también habló con los vecinos para ver si alguien había visto algo inusual. Desafortunadamente, nadie había presenciado nada sospechoso. La mayoría simplemente describió a Jimmy como un hombre amable y decente, muy querido en la comunidad. Durante la investigación, la policía empezó a prestar más atención a una vecina que parecía tener una relación inusualmente cercana con Jimmy, Angela Stolt. Después de que se reportara la desaparición de Jimmy, Angela visitaba con frecuencia la casa de Candy, ofreciéndole apoyo y ayudando a cuidar a los niños. Al principio, nada en Angela parecía sospechoso. Sin embargo, durante una visita no planificada, la policía notó que Angela le entregaba una suma de dinero a Candy. Este detalle nunca había sido mencionado en declaraciones anteriores, lo que generó una preocupación inmediata. Al darse cuenta de que esto podía ser una pista crucial, los investigadores regresaron para interrogar a Candy, la esposa de Jimmy, para saber si conocía algo sobre la conexión financiera entre su esposo y Angela. Candy explicó que Jimmy le había pedido a Angela que usara su cuenta bancaria para recibir pagos de asistencia social en su nombre. Cuando los fondos eran depositados, Angela le entregaba su parte. Según Candy, era un arreglo privado entre ellos dos, y Jimmy no le había compartido muchos detalles. En una entrevista posterior, Angela declaró que Jimmy le había pedido ayuda para gestionar algunas de sus finanzas personales, incluidos los pagos periódicos de asistencia a los que tenía derecho. Explicó que Jimmy no tenía una cuenta bancaria propia y que sus ingresos diarios eran en efectivo, luego le daba ese dinero a Candy para cubrir los gastos del hogar. En cuanto a los fondos de asistencia que se transferían por banco, Angela afirmó que simplemente permitía el uso de su cuenta para que Jimmy pudiera recibir el dinero. Una vez depositado, se lo entregaba según lo acordado. Ella insistió en que solo eran amigos y que Jimmy no confiaba en Candy con los asuntos financieros, por eso le había pedido ayuda a ella. Angela también admitió haberse reunido con Jimmy el 5 de abril para resolver un asunto financiero. Afirmó que tuvieron una pequeña discusión antes de que Jimmy se fuera, siendo esa la última vez que lo vio. Esto levantó sospechas entre los investigadores, mientras que la familia de la víctima afirmaba no haber tenido noticias de él desde el 2 de abril. Angela decía haberlo visto el 5. Esto llevó a una pregunta crucial. ¿Dónde había estado Jimmy durante esos días y qué estaba haciendo? Esta inconsistencia llevó a la policía a sospechar que Angela podría haber ocultado deliberadamente cierta información. Comenzaron a sospechar que detrás de su silencio había una verdad oculta que no se podía explicar fácilmente. Al aumentar las sospechas sobre Angela, los investigadores comenzaron a monitorear de cerca su comportamiento, con la esperanza de que revelara algo inusual que pudiera llevar a un avance. Al mismo tiempo, revisaron nuevamente el lugar de trabajo de Jimmy para verificar las declaraciones de Angela sobre cómo se le pagaban sus salarios. El propietario de la empresa de transporte recibió cordialmente a los oficiales y se disculpó por haber estado ausente durante la visita anterior debido a un viaje. Luego, el dueño de la empresa preguntó sobre el progreso de la investigación y prometió plena cooperación si las autoridades necesitaban ayuda. Los oficiales plantearon un tema clave. Necesitaban confirmar si Jimmy recibía sus pagos en efectivo o por transferencia bancaria, ya que esto podría ayudar a aclarar el rastro financiero. El empleador confirmó que todos los sueldos y beneficios se pagaban desde hacía tiempo exclusivamente mediante cuentas bancarias. Ya no se usaba el pago en efectivo. Para garantizar la transparencia, llamó al contador de la empresa, quien presentó los registros de nómina y una lista de cuentas bancarias registradas. Al revisar los documentos, los investigadores notaron algo inusual. La cuenta que recibía el salario de Jimmy estaba a nombre de Angela, alguien ajeno a su familia. Una vez más, Angela había ocultado información crítica, intentando esconder su implicación en la gestión de todos los recursos financieros de Jimmy. A partir de esta pista, los investigadores cambiaron su enfoque para rastrear a dónde había ido realmente el dinero de Jimmy. Lo que descubrieron fue inesperado y revelador. A través de registros financieros y testimonios complementarios, la policía descubrió que Jimmy había estado involucrado en actividades recreativas financieras de alto riesgo. Había gastado una parte considerable de sus ingresos en estas actividades, acumulando eventualmente una gran deuda. Para lidiar con la creciente presión, Jimmy comenzó a usar sus tarjetas bancarias para sacar préstamos con bajo interés con el fin de pagar algunas de las deudas. Sin embargo,
Su uso continuo y sin control de las tarjetas solo empeoró la situación. Mientras aún lidiaba con su situación financiera, Jimmy volvió a encontrarse con Angela, una vecina del mismo vecindario. Tras varias conversaciones, Angela le ofreció ayuda. Le permitiría usar su cuenta bancaria para recibir su asistencia gubernamental y salario de la empresa. Jimmy aceptó la oferta y, durante un tiempo, usó la cuenta de Angela como una solución temporal. Angela también recibía una pequeña parte a cambio de facilitar las transferencias. El 15 de abril, los investigadores citaron a Angela para otra ronda de interrogatorio. Esta vez, presentaron nuevas pruebas para confrontarla con sus declaraciones anteriores. Al ver los documentos, Angela pareció momentáneamente perturbada, pero rápidamente recuperó la compostura. Explicó que le había prometido a Jimmy mantener en confidencialidad sus problemas financieros. Por eso, durante los primeros interrogatorios en casa de Jimmy, había ocultado ciertos detalles, temiendo que Candy, su pareja, se angustiara emocionalmente. Aunque las explicaciones de Angela seguían generando dudas entre los investigadores, la falta de pruebas concluyentes les impidió avanzar o presentar cargos formales. Como resultado, las autoridades tuvieron que dejarla en libertad temporalmente mientras continuaban trabajando para descubrir más pistas, con la esperanza de determinar finalmente la verdadera conexión entre Angela y la misteriosa desaparición de Jimmy. El 21 de abril, la policía recibió una llamada inesperada de la hermana de Angela. Ella comentó que Angela se había comunicado con ella para hablar sobre pensamientos muy oscuros y confesar que estuvo involucrada en lo que le ocurrió a Jimmy. Los oficiales obtuvieron de inmediato una orden de registro y se dirigieron con urgencia a la residencia de Angela para intervenir a tiempo. Afortunadamente, los oficiales llegaron justo a tiempo. Antes de que Angela pudiera levantar la botella de cloro hacia su boca, fue inmovilizada de inmediato por 2 oficiales, mientras los demás comenzaron a registrar la casa. Lo que encontraron dentro fue impactante, pruebas que apuntaban claramente a la implicación de la mujer en un crimen grave. Angela fue interrogada en el lugar y su confesión quedó totalmente grabada en un dispositivo de audio. Esta grabación se convertiría más tarde en una prueba clave para armar el caso en su contra en el juicio. Durante el interrogatorio, Angela admitió que ella y Jimmy tenían un acuerdo financiero privado. Debido a las crecientes deudas de Jimmy, sus cuentas personales habían sido congeladas. Los únicos fondos aún accesibles eran los beneficios por discapacidad. Angela vio una oportunidad en esto y se ofreció a ayudar a Jimmy a recibir los pagos a través de su propia cuenta, manteniéndolo en secreto para su esposa. A cambio, pidió una pequeña comisión por actuar como intermediaria. Jimmy aceptó la propuesta de Angela. Sin embargo, no cambió su comportamiento, continuó gastando dinero en apuestas, hasta que finalmente sobrepasó el límite de la tarjeta de débito de Angela. Cuando Angela descubrió que su cuenta había sido sobregirada debido a las transacciones de Jimmy, se enfureció. Acordó reunirse con él y lo recogió cerca de su lugar de trabajo. Regresaron a su casa para hablar, pero la discusión rápidamente se volvió acalorada. En un momento de frustración, Jimmy tomó un vaso de agua que Angela había preparado anteriormente, sin saber que ella había añadido algo en secreto. Luego, él comenzó a exigir que Angela le devolviera el dinero que le había prestado, sintiendo que no tenía salida, especialmente después de haberlo ayudado durante tanto tiempo. Angela llegó a su límite. Entonces convenció a Jimmy de que la acompañara, diciendo que irían a recoger dinero en efectivo, pero en lugar de dirigirse a un banco, lo llevó directamente al cementerio de Austin cerca de la medianoche. Para entonces, la sustancia en la bebida había comenzado a hacer efecto, dejando a Jimmy desorientado y débil. Angela admitió que inicialmente tenía la intención de hacerle daño. Incluso levantó un objeto en un momento de ira, pero tras el primer intento, vaciló y reconsideró, decidiendo que no quería seguir adelante. Pero inesperadamente, Jimmy recobró la conciencia y se dio cuenta de que algo iba mal. Sin pensarlo, intentó sujetar físicamente a Angela. Sorprendida, ella reaccionó instintivamente y, en medio del caos, Jimmy perdió la vida trágicamente. Abrumada por el pánico y el miedo, Angela no sabía cómo manejar la situación. Desesperada por no dejar rastros, decidió ocultar por completo lo que había sucedido. Transportó el cuerpo de Jimmy de regreso a su garaje e intentó ocultar la evidencia. Movió partes a la cocina, donde trató de destruirlas por diversos medios.
Los elementos más difíciles de manejar fueron colocados en bolsas negras y desechados en diferentes lugares. Ángela guardó este oscuro secreto hasta que la investigación comenzó a acercarse. Sintiendo la presión y temiendo ser descubierta, llamó impulsivamente a su hermana para confesar todo y luego planeó quitarse la vida. Durante el registro policial de la casa de Ángela, descubrieron ollas guardadas en el refrigerador que contenían restos. Ángela también condujo a los oficiales a varios lugares en el condado de Volusia y a un área boscosa en el pequeño pueblo de Osteen, donde había dejado otras partes. Finalmente, los llevó a un lugar en Stanford donde había enterrado el teléfono de Jimmy. Explicó que, de vez en cuando, visitaba el área, volvía a insertar la batería y fingía que él aún seguía con vida. La fiscal adjunta Heather Trigones confirmó que la ropa recuperada era efectivamente la que Jimmy llevaba puesta la última vez que fue visto antes de su desaparición. Angela Stolt fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado. Se le negó la libertad bajo fianza y permaneció detenida hasta la fecha de su juicio. Después de pasar más de un año detenida, Angela fue llevada a juicio el 1 de diciembre de 2014. Los fiscales argumentaron que los motivos financieros estaban en el centro de sus perturbadoras acciones. El 5 de diciembre de 2014, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Fue condenada por asesinato en primer grado, abuso de restos humanos y manipulación de pruebas. La mujer de 42 años fue sentenciada a cadena perpetua, más 15 años adicionales y 5 años por los otros 2 cargos. Actualmente cumple su condena en el Instituto Correccional Lowell, una prisión para mujeres ubicada en 11120 Northwest Gainesville Road en Ocala, Florida. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por ver el video y no olvides darle like y suscribirte para más historias reales. Nos vemos en el próximo video.